¿Te imaginas una droga que convirtió a millones de soldados nazis en máquinas de guerra imparables durante la Segunda Guerra Mundial? Descubre la impactante verdad detrás de esta historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Te voy a contar algo. La idea de una droga nazi superpoderosa que convertía a los soldados en máquinas de matar imparables es, en gran parte, un mito. Sí, los nazis experimentaron con drogas, como la pervitina. Pero su uso no fue tan sistemático ni tan determinante como la propaganda posterior ha querido hacer creer. Piensa en ello, la historia, a veces, se exagera para crear un relato más impactante. Muchos soldados alemanes, al igual que los de otros ejércitos, consumían estimulantes para mantenerse despiertos y combativos durante largas jornadas de batalla. La pervitina era una opción, pero no la única. El cansancio, el hambre, el miedo eran factores mucho más determinantes en el campo de batalla que cualquier sustancia. No te dejes engañar por las simplificaciones, la realidad de la guerra es mucho más compleja. La verdad es que el mito de la droga nazi que convirtió a millones de soldados en máquinas de guerra imparables es una simplificación excesiva de una realidad mucho más matizada. Se ha exagerado el impacto de las drogas en la eficacia militar alemana para crear una narrativa más sensacionalista. Recuerda que la victoria y la derrota en la guerra dependen de muchos más factores que la simple ingesta de una sustancia. Pero vamos más allá del mito. Piensa en el contexto, en la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial. Tú mismo podrías imaginar la desesperación que se vivía en ambos bandos. Millones de hombres jóvenes, lejos de sus hogares, enfrentando una guerra sin precedentes, con bajas constantes y un futuro incierto. El miedo, el hambre, la fatiga, eran compañeros constantes en el frente. La propaganda te contaba una historia, pero la realidad era mucho más cruda. La guerra no era una aventura gloriosa, sino una lucha por la supervivencia. Cada día era una batalla contra el frío, el hambre, la enfermedad, y por supuesto, el enemigo. La esperanza se desvanecía con cada bombardeo, cada muerte de un compañero, cada herida que no sanaba. En ese contexto de desesperación, cualquier promesa, por inverosímil que pareciera, podía encontrar eco en el corazón de un soldado agotado y aterrorizado. La promesa de fuerza sobrehumana, de resistencia ilimitada, era un espejismo tentador en medio del desierto de la guerra. ¿Te imaginas la presión, la necesidad de creer en algo, en cualquier cosa, que pudiera darte una ventaja? Imagina, por un momento, el ascenso fulgurante del Tercer Reich. No solo fue una ideología, fue una máquina perfectamente engrasada, lista para conquistar Europa. Piensa en la propaganda, en la movilización total de la sociedad alemana, en la eficiente industria de armamento que producía tanques, aviones y armas a una escala nunca antes vista. Todo estaba al servicio de la guerra, una guerra que parecía imparable. La economía alemana, antes al borde del colapso, se transformó. El gobierno nazi implementó políticas económicas dirigidas a la autarquía y la rearmación. La inversión masiva en la industria militar generó millones de empleos, y la propaganda nazi presentaba la guerra como una solución a la crisis económica y una oportunidad para la grandeza alemana. Tú mismo podrías ver cómo este control económico y social dio a Hitler un poder sin precedentes. Recuerda la eficiencia de la máquina de guerra nazi. Un ejército altamente disciplinado, entrenado para la guerra relámpago, apoyado por una avanzada tecnología militar y una red de espionaje eficaz. La Blitzkrieg, esa estrategia de ataque rápido y decisivo, fue el sello distintivo de sus conquistas iniciales. Todo funcionaba con una precisión aterradora, una maquinaria imponente que aplastó a sus enemigos en los primeros años de la guerra. ¿Te imaginas la escala de esta operación? Pero ¿de dónde surgió esta fuerza aparentemente ilimitada? Te presento a la Pervitin, una metanfetamina que se convirtió en la droga favorita del ejército alemán. Imagina, una pastilla que te mantenía despierto días seguidos, eliminando la fatiga y la necesidad de dormir. Para los soldados, era una especie de elixir mágico, una promesa de resistencia sobrehumana. Su creación no fue producto de alguna oscura conspiración, sino de una búsqueda de fármacos estimulantes. En la Alemania de los años 30, la Pervitin era un medicamento de venta libre, usado para tratar la fatiga, la depresión e incluso el asma. ¿Te imaginas? Lo que comenzó como un remedio se convirtió en un arma secreta en el campo de batalla.
El ejército alemán rápidamente se dio cuenta de su potencial. Miles de soldados recibieron Pervitin antes de las batallas, convirtiéndose en máquinas de guerra imparables. La velocidad, la agresividad, la resistencia, todo parecía amplificado. Pero esta droga milagrosa tenía un precio oculto, un precio que pronto se haría evidente. Pero, ¿qué hacía a la Pervitin tan efectiva? Su composición química era relativamente simple, basada en la metanfetamina. Para ti, eso puede sonar a algo complejo, pero en esencia, se trata de una sustancia que estimula el sistema nervioso central de forma potente. Recuerda que hablamos de una droga sintetizada, no una planta o algo natural, lo que la hacía susceptible a modificaciones y, por ende, a efectos impredecibles. Esta estimulación, a niveles altos, provocaba un aumento en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la capacidad de concentración. Te hacía sentir alerta, lleno de energía, capaz de aguantar el cansancio y el dolor por periodos prolongados. Era un cóctel químico que, en teoría, convertía a un soldado en una máquina de guerra, olvidando el hambre, la sed y el sueño. Pero, ¿inofensivo? Para nada. Aunque parezca una solución mágica para la fatiga, la Pervitin tenía efectos secundarios devastadores a largo plazo. Además de la adicción, causaba paranoia, psicosis, problemas cardiovasculares y daños irreparables en el sistema nervioso. Una bomba de relojería en cada pastilla que los soldados consumían. Pues bien, la Pervitin no llegó a los soldados alemanes de la noche a la mañana. Antes de la invasión de Polonia, se realizaron pruebas en pequeños grupos de soldados. Imagínate, fueron sometidos a intensas jornadas de entrenamiento, empujados hasta sus límites físicos y mentales. Se les administraba Pervitin para observar sus efectos en el rendimiento y la resistencia. Los resultados iniciales fueron, digamos, prometedores para el alto mando. Se observó un aumento significativo en su capacidad de concentración y una disminución notable de la fatiga. Podían mantenerse despiertos y alerta durante periodos mucho más largos de lo normal. Para el ejército alemán, deseoso de una ventaja decisiva en el campo de batalla, esto era una revelación. Pero, ¿qué precio se pagaría por este aumento artificial del rendimiento? Estos primeros experimentos, aunque limitados en escala, fueron cruciales. Proporcionaron datos suficientes para convencer a los altos mandos de la efectividad de la Pervitin como potenciador del rendimiento militar. La decisión de distribuirla a gran escala se basó en estos resultados preliminares, abriendo un nuevo y oscuro capítulo en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que, en ese momento, nadie conocía a fondo los efectos a largo plazo de esta droga. Pues imagínate la invasión de Polonia, septiembre de 1939. Tú eres un soldado alemán, la adrenalina te recorre las venas, pero también sientes el cansancio de días sin dormir, marchas interminables y el miedo constante. De repente, te dan una pastilla, te dicen que te ayudará a mantenerte alerta, a luchar con más fuerza. Esa pastilla es Pervitin, y en ese momento, no sabes el impacto que tendrá en la campaña. El efecto fue inmediato. Sentiste una energía desbordante, la fatiga desapareció como por arte de magia. Marchaste durante horas sin parar, luchaste con una ferocidad que ni tú mismo creías posible. La Pervitin te convirtió en una máquina de guerra, borrando el miedo y el cansancio, pero a un precio que aún no podías imaginar. La campaña de Polonia fue un campo de pruebas a gran escala para la Pervitin. Millones de pastillas fueron distribuidas entre las tropas, y su impacto en la velocidad y la intensidad de la ofensiva alemana fue innegable. La Blitzkrieg, esa guerra relámpago, se basó en parte en la capacidad de los soldados de mantenerse alerta y combativos durante días seguidos, gracias a la Pervitin. ¿Pero a qué costo? Sí, imagínate, estás en medio de la Blitzkrieg. El avance es imparable, una tormenta de acero y fuego. Llevas días sin dormir, la fatiga te pesa, pero la Pervitin te mantiene alerta, casi como si fueras una máquina. Sientes una energía desbordante, una capacidad de concentración que antes no creías posible. Las órdenes llegan, las ejecutas con precisión, y la duda, el miedo, se desvanecen. La Blitzkrieg dependía de la velocidad, de la sorpresa, de la capacidad de mantener el ritmo frenético del avance. Y ahí es donde la Pervitin entra en juego. Te permite operar durante jornadas extenuantes, sin sentir el peso del cansancio, manteniendo la precisión y la efectividad en el combate.
Piensa en las largas marchas, en las batallas continuas. ¿Cómo se podría mantener ese ritmo sin ayuda externa? Muchos historiadores debaten sobre la verdadera influencia de la pervitin en el éxito de la Blitzkrieg. Es complicado aislar un solo factor en una guerra tan compleja. Pero es innegable que la droga contribuyó a mantener a los soldados alemanes en un estado de alerta y eficacia casi sobrehumanas durante periodos críticos. La capacidad de resistir la fatiga, la claridad mental bajo presión, fueron aspectos clave en la estrategia de la guerra relámpago. Sí, imagínate, la pervitin te mantenía en marcha, un motor implacable. Un soldado contaba cómo, tras días sin dormir, podía seguir avanzando, sin sentir el cansancio. Solo una energía frenética. Él mismo admitía que era una locura, una especie de trance, pero les permitía avanzar sin detenerse, sin flaquear. La guerra era un infierno, pero la pervitin lo hacía más soportable, o al menos, más soportable en el sentido de que podías seguir luchando. Otro testimonio hablaba de la agresividad que la droga provocaba. No era solo mantenerse despierto, sino una sensación de fuerza desmedida, una furia que te empujaba hacia adelante, sin importar el riesgo. Recuerda cómo sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa, que era invencible. Pero esa invencibilidad venía acompañada de una desconexión emocional, de una frialdad que le permitía ver la muerte, la suya y la ajena, con una distancia casi inhumana. Y luego estaba el crash. Muchos soldados describen el colapso que sufrían tras el efecto de la pervitin. El agotamiento extremo, el dolor físico y la confusión mental eran abrumadores. Eran días de pesadilla, de un agotamiento que iba más allá del cansancio físico. Un vacío existencial, una profunda depresión que contrastaba con la falsa energía que la droga les había dado. Un precio muy alto que pagar por mantenerse en la batalla. Pero, ¿cómo se logró abastecer a millones de soldados con esta droga? Te sorprendería saber la escala de la producción de pervitin. No hablamos de un laboratorio pequeño, sino de una gigantesca operación industrial, casi secreta, que funcionaba a pleno rendimiento para alimentar la máquina de guerra nazi. Imagínate fábricas trabajando día y noche, produciendo toneladas de la sustancia. Era una industria bélica oculta, tan crucial como la producción de tanques o aviones. Empresas farmacéuticas como Temmler trabajaban a destajo para el régimen. La demanda era inmensa, y la producción se adaptó para satisfacerla. Se optimizaron procesos, se ampliaron las instalaciones, todo para mantener el suministro constante de pervitin a las tropas. Tú mismo te preguntarás, ¿cómo se ocultó tan bien esta masiva producción? Buena pregunta, ¿verdad? La respuesta, en parte, está en la eficiencia y la discreción con la que operaba esta industria, una industria que se movía entre la legalidad y la sombra. Piensa en la logística que esto implicaba, el transporte de las materias primas, el envasado, la distribución a los frentes de batalla, una red compleja y eficiente que se mantuvo en secreto durante años. El éxito de la operación se basó en la capacidad del régimen nazi para controlar y coordinar esta producción, a gran escala, manteniéndola fuera del escrutinio público. Era una parte oscura, pero esencial, de su estrategia militar. Imagínate esto, millones de pastillas de pervitin, listas para ser distribuidas a través de un ejército en guerra. No fue una tarea sencilla. ¿Quién se encargó de que cada soldado, desde el frente hasta la retaguardia, tuviera su dosis? La respuesta es compleja, y te sorprenderá la red que se tejió para controlar este flujo vital de la máquina de guerra nazi. No fue solo una empresa, sino una intrincada colaboración entre el ejército, la industria farmacéutica y el mismo partido nazi. El ejército, por supuesto, era el principal demandante, estableciendo las cuotas y rutas de distribución. Pero las empresas farmacéuticas, como Temmler, tenían un gran poder, controlando la producción, en cierta medida, el ritmo de suministro. Eran piezas clave en este engranaje. Y por encima de todos, el partido nazi. Su control ideológico se extendía a todos los aspectos de la vida alemana, incluyendo este. Vigilaban de cerca la producción y distribución, asegurando que la droga llegara donde ellos consideraban necesario, manteniendo el control absoluto sobre este potente recurso estratégico. Era una cuestión de poder, de control, y de mantener la guerra en marcha. Pero, ¿qué pasaba con tu cuerpo después de consumirla? La pervitin no era un simple estimulante, era una droga que te enganchaba rápido.
Imagina la sensación de energía ilimitada, la capacidad de aguantar sin dormir durante días. ¿Pero a qué precio? Te volvías dependiente, necesitándola para funcionar, para sentirte normal. Esa sensación inicial de euforia se desvanecía, dejando un vacío que solo más Pervitin podía llenar. Y los efectos secundarios eran devastadores. Insomnio, temblores incontrolables, alucinaciones. Tu cuerpo se desgastaba a un ritmo alarmante. Hablamos de úlceras, problemas cardíacos, psicosis. La guerra ya era dura, pero la Pervitin la hacía aún más brutal, tanto para tu mente como para tu cuerpo. Era una espiral descendente, una adicción que te consumía lentamente. Piensa en la paradoja, una droga que te daba la fuerza para luchar, al mismo tiempo que te destruía por dentro. Millones de soldados se volvieron adictos, convirtiéndose en máquinas de guerra impulsadas por una sustancia que, a la larga, minaba su salud física y mental. La Pervitin prometía victoria, pero a un precio terrible que muchos pagaron con su bienestar, incluso con su vida. Pero la euforia tenía un precio. Después de la guerra, muchos soldados que habían dependido de la Pervitin sufrieron las consecuencias. Tu cuerpo, acostumbrado a ese torrente de energía artificial, ahora se sentía vacío, agotado. La fatiga crónica se convirtió en tu compañera constante, un recordatorio del infierno químico que habías vivido. Problemas cardíacos, infartos, insomnio. Tu sistema nervioso, sobreestimulado durante meses, ahora se rebelaba. Te costaba concentrarte, la memoria te fallaba, y la ansiedad se apoderaba de ti en oleadas implacables. Era como si una parte de ti se hubiera roto para siempre. La Pervitin te había prometido fuerza sobrehumana, pero te había dejado con una fragilidad que te perseguía en cada latido del corazón, en cada pensamiento, en cada sueño. Las secuelas psicológicas eran devastadoras, depresión, paranoia, incluso psicosis. La guerra había terminado, pero para muchos, la batalla interna apenas comenzaba. Tu cuerpo, acostumbrado a ese torrente de energía artificial, ahora pedía más. Imagina la presión, eres un piloto de la Luftwaffe, sobrevolando el cielo enemigo, con la vida pendiendo de un hilo. La Pervitin te prometía la concentración absoluta, la eliminación del miedo, la capacidad de reacción sobrehumana. Pero, ¿a qué costo? Para muchos pilotos, la Pervitin se convirtió en una muleta indispensable, una droga que les permitía operar al límite, incluso más allá de sus capacidades físicas y mentales. Horas de vuelo ininterrumpidas, misiones peligrosas, la tensión constante, la Pervitin les permitía aguantar, mantener el enfoque, incluso cuando la fatiga física y mental los abrumaba. Piensa en la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros, la vida de su escuadrón, el éxito de la misión. La presión era inmensa, y la Pervitin se convirtió en una forma de lidiar con ella, aunque temporal y destructiva. Pero la dependencia se instaló rápidamente. La euforia inicial se desvanecía, dejando tras de sí un vacío que solo más Pervitin podía llenar. Muchos pilotos volvían de sus misiones agotados, no solo físicamente, sino también mentalmente, atrapados en un círculo vicioso de dependencia y presión. La línea entre la valentía y la locura, entre la eficiencia y la autodestrucción, se volvía cada vez más borrosa. Pero la locura de la Pervitin no se limitaba al aire. Imagina el rugido de los motores de un U-Boot, el incesante balanceo del mar, la tensión de una patrulla en aguas enemigas. Para los marineros alemanes, la presión era igual de brutal, quizás incluso mayor. El tiempo era crucial, la supervivencia, una lotería. Y ahí estaba la Pervitin, prometiendo una resistencia sobrehumana. La capacidad de aguantar jornadas interminables sin descanso, de mantener el foco en medio del caos. Piensa en la responsabilidad de un capitán de submarino, con decenas de vidas bajo su mando, en las profundidades del océano, enfrentándose a la amenaza constante de los destructores aliados. La Pervitin ofrecía una solución aparentemente mágica a la extenuante fatiga, permitiendo operaciones más largas y arriesgadas. ¿Pero a qué precio? Te preguntarás, esa es una historia que aún no hemos contado. En las cubiertas de los acorazados, en los cañones de las fragatas, en las estrechas sentinas de los submarinos, la Pervitin se convirtió en un compañero silencioso, un aliado en la guerra contra la fatiga. Pero, como un pacto con el diablo, su promesa de fuerza venía con un terrible precio. Un precio que millones de soldados, marineros y pilotos pagarían en carne propia. La máquina de guerra nazi, alimentada por una droga letal,
se enfrentaba al mundo. Pero, ¿qué pasaba con los efectos secundarios? La propaganda nazi, maestra del engaño, los silenciaba eficientemente. Imagina los carteles glorificando la superioridad aria, mostrando soldados fuertes y victoriosos. Nunca una mención a los temblores, la paranoia, o el colapso nervioso que la pervitin podía provocar. Se vendía la imagen de una fuerza imparable, alimentada por la disciplina y el patriotismo, no por una droga que convertía a los hombres en sombras de sí mismos. Los medios de comunicación controlados por el régimen reforzaban esta narrativa. Noticias de victorias militares espectaculares, atribuidas al coraje y la superioridad racial, ocultaban la verdad sobre el papel crucial de la pervitin. Tú veías soldados aparentemente invencibles, sin mencionar la dependencia química que los mantenía en ese estado. Era una estrategia deliberada para mantener la moral alta y ocultar la verdad. Incluso los médicos militares, sometidos a la presión del régimen, minimizaban o ignoraban los efectos adversos. Informes oficiales maquillaban la realidad, presentando la pervitin como una herramienta que potenciaba el rendimiento sin riesgos significativos. Tu confianza en la información oficial se vería seriamente comprometida si conocieras la magnitud del engaño, ¿verdad? La verdad, como siempre, estaba enterrada bajo capas de propaganda. Pero la pervitin no era la única droga que se usaba en la guerra. Piensa en la cafeína, por ejemplo, los soldados de todos los bandos la consumían a toneladas. Era accesible, barata y te daba un empujón, aunque sin la potencia de la metanfetamina. ¿La diferencia? La cafeína te mantenía despierto, pero la pervitin te transformaba en una máquina, eliminando el cansancio y el miedo, al menos por un tiempo. Los aliados también usaron anfetaminas, aunque en menor escala y con un control más estricto. No fue una campaña masiva como la de los nazis, pero sí se usaron para mantener a los pilotos despiertos durante misiones largas o a los soldados en operaciones cruciales. La diferencia clave estaba en la estrategia. Los nazis lo veían como una herramienta para la superioridad racial, los aliados, como una herramienta más dentro de su arsenal militar. Imagina la diferencia en la escala del uso. Millones de soldados nazis bajo el efecto de la pervitin versus un uso mucho más controlado y restringido por los aliados. Esta diferencia en la distribución y el control, además de la naturaleza misma de la sustancia, marcó una diferencia abismal en sus efectos a largo plazo y en la percepción de su uso durante y después de la guerra. Pero, ¿qué pasaba con tu capacidad de decisión bajo los efectos de la pervitin? Imagina la tensión de un combate, el ruido ensordecedor, el miedo, la adrenalina. Con la pervitin, esa adrenalina se multiplicaba, te hacía sentir invencible. Pero esa sensación de poder, esa falsa confianza, ¿te ayudaba a tomar decisiones estratégicas o te empujaba a la impulsividad? Estudios posteriores muestran que la pervitin, aunque aumentaba la vigilancia y la actividad física, también distorsionaba la percepción del riesgo. Podías sentirte más valiente, pero esa valentía podía llevarte a tomar decisiones imprudentes, a subestimar al enemigo, a lanzarte acciones suicidas sin pensar en las consecuencias. ¿Te imaginas el impacto en una estrategia militar? La falta de sueño, otro efecto secundario de la pervitin, también afectaba la capacidad de juicio. Decisiones cruciales, que normalmente requerirían un análisis cuidadoso y horas de descanso, se tomaban con la mente nublada por el cansancio y la estimulación excesiva. Tu capacidad de evaluar riesgos y oportunidades se veía comprometida, ¿verdad? Se hablaba de soldados convertidos en máquinas imparables, ¿verdad? Pero esa imagen, tan poderosa, ¿era la realidad completa o una parte de la propaganda nazi? Piensa en lo que te he contado. La pervitin se aumentaba la energía y disminuía el cansancio, pero también distorsionaba la percepción del riesgo y la realidad. Un soldado con pervitin podía ser más activo, sí, pero también mucho más impulsivo y menos estratégico. Las victorias iniciales, atribuidas a la efectividad de la pervitin, también se debieron a otros factores. La sorpresa del ataque, la superioridad tecnológica en algunos aspectos, y la falta de preparación de los enemigos. Atribuir todo el éxito únicamente a la droga es una simplificación peligrosa. Recuerda que la propaganda nazi tenía como objetivo inflar la imagen de su ejército, creando un mito de fuerza invencible. La realidad es más compleja. La pervitin pudo haber contribuido a un aumento de la actividad militar, pero no convirtió a los soldados en robots invulnerables. Seguían siendo humanos, susceptibles al miedo, las heridas y la muerte.
El mito de la máquina de guerra imparable fue una construcción narrativa, una herramienta de propaganda para mantener la moral alta y atemorizar al enemigo, más que una descripción precisa de la realidad en el campo de batalla. Pero, ¿qué pasó con la Pervitin cuando la guerra empezó a torcerse? A medida que el Tercer Reich se desmoronaba, la producción y el suministro de esta droga se vieron gravemente afectados. Imagina la logística, con los aliados avanzando, las fábricas bombardeadas, las líneas de suministro interrumpidas, la producción de Pervitin se redujo drásticamente. Para los soldados adictos, esto significó un infierno en la tierra, una retirada física y mental brutal. La escasez de Pervitin fue un factor más en el declive del ejército alemán. Piensa en ello, la falta de esta droga que les había mantenido despiertos y en alerta, les dejó física y mentalmente agotados, más vulnerables a la derrota. La propaganda que te pintaba la imagen de una máquina de guerra imparable, se desvaneció con la falta de su combustible. La realidad era mucho más cruda. El colapso del Tercer Reich significó el fin del suministro masivo de Pervitin. La caída de Berlín, el fin de la guerra en Europa. Todo esto marcó el final de la producción a gran escala de la droga que había alimentado, de alguna manera, la maquinaria de guerra nazi. Para muchos soldados, la adicción a la Pervitin se convirtió en otra carga que debieron llevar en su regreso a casa. Una herida invisible, un cruel recuerdo de una guerra terrible. Imagina la guerra terminada, pero la batalla en tu cuerpo continúa. La Pervitin, esa droga que te prometía fuerza y resistencia, ahora te deja con secuelas devastadoras. Insomnio, paranoia, alucinaciones. Tu mente, antes una máquina de guerra, ahora es un campo de batalla caótico. La adicción te carcome, y la vida que esperabas después de la lucha, se desvanece en un torbellino de ansiedad y desesperación. Muchos soldados, como tú, regresaron a casa con problemas de salud mental crónicos. El abuso de la Pervitin dejó una cicatriz profunda en la psique de una generación. La depresión, la ansiedad y la psicosis se convirtieron en compañeros constantes, fantasmas de una guerra que no termina nunca. La sociedad, aún lidiando con las consecuencias de la guerra, no estaba preparada para enfrentar la magnitud de esta crisis sanitaria. La Pervitin no solo dejó un legado de sufrimiento individual, sino que también expuso la fragilidad del sistema de salud pública. La falta de recursos y la comprensión limitada de las enfermedades mentales dejaron a muchos veteranos abandonados a su suerte, luchando solos contra los demonios que la droga había despertado en ellos. Su experiencia silenciosa, su sufrimiento ignorado, se convirtió en un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de la guerra y el abuso de sustancias. Pero, ¿hasta dónde llega la justificación? Piensa en el dilema, tú, soldado en medio de la batalla, con la Pervitin corriendo por tus venas. ¿Es aceptable sacrificar tu salud mental y física a largo plazo por una victoria inmediata? ¿Vale la pena el riesgo de adicción y las terribles secuelas para ganar una batalla, una guerra? El debate es complejo. Por un lado, la necesidad de maximizar la eficiencia militar en momentos de conflicto parece justificar el uso de cualquier recurso. Pero, ¿a qué precio? ¿Es moralmente correcto usar sustancias que alteran la mente y el cuerpo de los soldados, incluso si esto significa una ventaja táctica? Y luego está la cuestión de la responsabilidad. ¿Quién asume las consecuencias de las acciones llevadas a cabo bajo la influencia de la Pervitin? ¿El soldado, el comandante que ordenó su uso, o el gobierno que permitió que se produjera? Las preguntas éticas siguen resonando décadas después, sin respuestas fáciles. Pero la historia de la Pervitin no se queda en los campos de batalla. Tú, que te interesas por la historia, seguro has visto su reflejo en la cultura popular. ¿Te has preguntado cómo la han retratado en el cine o la literatura? A veces se la muestra como un factor que amplifica la locura de la guerra, otras como un elemento que deshumaniza a los soldados, convirtiéndolos en máquinas sin voluntad propia. Es un elemento que, bien usado, puede añadir una capa de realismo y tensión a la narrativa. Imagina una escena de película, un soldado, con los ojos inyectados en sangre, recién salido de una batalla brutal, la Pervitin aún afectando su cuerpo y mente, con la mirada perdida en el vacío, mientras intenta entender lo que ha pasado. Esa es la potencia que puede aportar a una historia, esa tensión entre la fuerza sobrehumana y la fragilidad que la droga produce. La literatura también ha explorado este tema, creando personajes complejos que luchan contra los efectos de la sustancia.
Piensa en las posibilidades narrativas, un personaje que se vuelve despiadado por la influencia de la pervitin, otro que se enfrenta a sus demonios internos, o incluso uno que encuentra una extraña fuerza en ella para superar la adversidad. La pervitin, en la ficción, no es solo una droga, sino un catalizador de historias, un símbolo del coste humano de la guerra y de la capacidad del ser humano para resistir, o sucumbir, a presiones extremas. Pero, ¿qué dicen los estudios históricos sobre el impacto real de la pervitin en la guerra? Muchos investigadores han analizado la influencia de esta droga en el rendimiento de los soldados alemanes. Se ha debatido mucho sobre si la pervitin fue un factor decisivo en las victorias iniciales del ejército alemán, o si su efecto fue exagerado por la propaganda. Tú mismo puedes investigar estas diferentes perspectivas y llegar a tus propias conclusiones. Algunos estudios apuntan a un aumento en la agresividad y la disminución del miedo en los soldados que consumían pervitin, lo que les permitía realizar acciones arriesgadas y prolongar sus esfuerzos físicos. Sin embargo, otros estudios cuestionan la magnitud de este efecto, argumentando que otros factores, como la superioridad táctica o el factor sorpresa, jugaron un papel más importante en las victorias iniciales. La verdad es que el impacto real de la pervitin en el curso de la guerra sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. No hay una respuesta simple, y la influencia de la droga debe considerarse dentro del contexto más amplio de la estrategia militar, la logística y las condiciones de combate. Tú, como espectador, debes tener en cuenta las diferentes perspectivas para comprender mejor este complejo asunto. Pero, ¿qué nos dicen los estudios modernos sobre la pervitin? Hoy en día, se siguen analizando los efectos a largo plazo de esta droga en los soldados alemanes. Se investiga no solo su impacto en el campo de batalla, sino también las consecuencias para su salud física y mental a lo largo de sus vidas. Imagina, las secuelas de un consumo masivo y prolongado, un secreto que la historia se empeña en desenterrar. Investigaciones recientes se centran en entender cómo la pervitin afectó la toma de decisiones en el frente. Se estudia si la estimulación extrema provocada por la droga llevó a errores estratégicos o a una mayor impulsividad en las acciones militares. Piensa en la presión de la guerra, multiplicada por los efectos de una sustancia que altera la percepción de la realidad. Además, se analiza la interacción de la pervitin con otros factores como el estrés, la fatiga y la falta de sueño, comunes en la vida de un soldado durante la guerra. Es crucial comprender cómo esta combinación afectó el rendimiento, la salud mental y la moral de las tropas. ¿Hasta qué punto influyó la pervitin en la prolongación de la guerra? ¿Tú qué crees? Pero, ¿cómo se compara la pervitin con otras drogas usadas en la guerra o incluso hoy en día? A diferencia de la morfina, que calma el dolor, la pervitin te mantenía despierto y alerta, casi como una versión extrema de la cafeína. Sin embargo, sus efectos secundarios eran mucho más severos que los de un simple estimulante como la cafeína. Imagina la diferencia entre tomar un café y una dosis masiva de anfetaminas. Esa es la magnitud de la diferencia. Piensa en la cocaína, otra estimulante potente. Mientras que la cocaína produce un efecto más inmediato y euforizante, la pervitin ofrecía una estimulación prolongada, aunque con un costo mucho mayor en términos de efectos secundarios a largo plazo. Los estudios demuestran que la adicción a la pervitin era más difícil de controlar y sus consecuencias, devastadoras. No era simplemente una cuestión de energía extra, sino una manipulación profunda del sistema nervioso. Comparada con las drogas modernas, la pervitin se asemeja a las anfetaminas, aunque su pureza y formulación podrían haber variado. Las anfetaminas actuales son controladas y sus usos médicos son limitados debido a sus riesgos. En el contexto de la guerra, la falta de control y la administración masiva de pervitin amplificaron exponencialmente los efectos negativos, tanto físicos como psicológicos, creando una situación de abuso sin precedentes. Vale, ¿te preguntas cómo afectaba exactamente la pervitin? Pues imagínate, te mantenía despierto durante días, con una energía increíble, pero a un costo. La euforia inicial se convertía en nerviosismo, paranoia, y en algunos casos, alucinaciones. ¿Era adictiva? Sí, totalmente. Muchos soldados se volvieron dependientes, sufriendo terribles síntomas de abstinencia al dejarla. ¿Cuánto se usó? Millones de pastillas fueron distribuidas a las tropas alemanas. Se estima que alrededor de 200 millones de dosis fueron consumidas durante la guerra. ¿Y qué pasaba después de los efectos iniciales?
El bajón era brutal, agotamiento extremo, depresión, y un vacío que solo más Pervitin parecía llenar. Una espiral peligrosa. Ahora, ¿qué pasaba con los efectos a largo plazo? Muchos soldados sufrieron problemas de salud mental duraderos tras la guerra, incluyendo depresión, ansiedad y psicosis. La Pervitin no era una solución mágica, sino una droga que exacerbó el estrés y la tensión de la guerra, dejando una estela de sufrimiento a su paso. ¿Te imaginas las consecuencias? Pero, ¿hasta qué punto la Pervitin cambió el curso de la guerra? Es difícil decirlo con certeza. Algunos historiadores argumentan que la ventaja inicial que le dio a la Wehrmacht, esa velocidad y agresividad desatada, fue crucial en las primeras etapas de la invasión de Polonia y Francia. Piensa en el Blitzkrieg, esa estrategia de guerra relámpago que dejó a muchos atónitos. ¿Cuánto influyó la Pervitin en esa eficiencia militar? Otros, sin embargo, minimizan su impacto, señalando que la superioridad táctica y tecnológica de Alemania, junto con las debilidades de sus enemigos, fueron factores mucho más decisivos. Es decir, la droga pudo haber ayudado, pero no fue el factor determinante de la victoria en las primeras etapas del conflicto. Fue una herramienta más en un arsenal ya potente, ¿o no? Lo que sí es cierto es que la Pervitin, con sus efectos devastadores a largo plazo, no fue una solución mágica. A la larga, sus efectos secundarios, el agotamiento extremo y la dependencia física, probablemente restaron eficacia a las tropas alemanas. La euforia inicial se convirtió en una espiral descendente. ¿Fue un arma de doble filo, entonces? Piensa en eso, ¿vale? Millones de soldados transformados, en cierto modo, en máquinas de guerra gracias a una droga. ¿Dónde queda la decisión individual, la voluntad propia? ¿Era justo someter a los soldados a ese tipo de presión, física y mentalmente? Es una pregunta que nos debe hacer reflexionar sobre los límites éticos en la guerra, sobre la responsabilidad de los mandos y sobre el costo humano de la victoria, sea cual sea. La Pervitin no solo alteraba la percepción del cansancio y el dolor, sino que también podía afectar la toma de decisiones. Un soldado bajo los efectos de la droga podría actuar de forma impulsiva, arriesgada, sin el discernimiento necesario. ¿Quién asume la responsabilidad de las acciones cometidas bajo la influencia de una sustancia que, aunque suministrada por el ejército, anulaba en parte la capacidad de decisión del individuo? ¿Es ético usar una sustancia que nubla el juicio de un combatiente? Y más allá de la guerra, ¿qué nos dice esto sobre el uso de sustancias que alteran la mente en cualquier contexto? La manipulación de la voluntad, la supresión de la individualidad, ¿hasta dónde podemos llegar en nombre de la eficiencia o el rendimiento? La historia de la Pervitin en la Segunda Guerra Mundial nos deja una lección amarga, una reflexión obligada sobre la ética, la responsabilidad y las consecuencias imprevistas de la búsqueda de la superioridad militar a cualquier precio. Pero, ¿de dónde sacamos toda esta información, No es magia, ¿verdad? Para este vídeo, hemos buceado profundamente en archivos militares desclasificados, revisando informes médicos alemanes de la época. Imagina montones de documentos amarillentos, con letra minúscula y sellos oficiales, horas y horas de investigación. También hemos consultado libros especializados en la Segunda Guerra Mundial, biografías de soldados y oficiales alemanes, y estudios históricos que analizan el impacto de las drogas en los conflictos bélicos. No te creas que fue fácil, muchas fuentes estaban en alemán. Tuvimos que traducirlo todo. Y, por supuesto, hemos citado a expertos en historia militar y farmacología. Sus opiniones y análisis han sido cruciales para contextualizar la información y ofrecer una visión completa. Recuerda que siempre buscamos fuentes fiables y contrastadas para ofrecerte la historia más precisa posible. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido histórico. ¿Qué piensas sobre el uso de drogas en la guerra? Déjalo en los comentarios.